nosotros estuvimos trabajando o empezamos a trabajar con lo que eran los libros contables, con el libro diario, eh, y empezamos a hacer los primeros registros, ¿sí? Yo les había dejado 3 ejercicios para que ustedes puedan resolver en casa o intenten resolver en casa. Y lo que vamos a hacer hoy es revisar o rever esos ejercicios y hacer algunos nuevos, todos juntos acá en la clase. Después les voy a dejar algún otro para hacer en casa. Es importante, sí, que tengan a mano el plan de cuentas, ¿sí? Donde fuimos anotando el teórico, donde fuimos anotando las cuentas, ¿sí? Es importante para ir reconociendo las cuentas todos juntos, ¿sí? Bien, eso es lo que vamos a hacer hoy. El trabajo decía más o menos así, porque vi también, esperen un cachito, vi también que había algunos trabajos que estaban con algunos errores, no hice la devolución todavía, pero bueno, para el que no lo hizo le va a servir para hacerlo, para el que lo hizo y tiene algún error modificarlo, ¿sí? Para el que lo hizo bien, genial, se lo tilda en la carpeta como que lo hizo todo bien. Bien. Decía así. Esta era una empresa, ¿sí? Una empresa que se llamaba la empresa Corona, e iniciaba sus actividades con el siguiente inventario. Siempre que nos cuente sobre el inventario inicial, ¿sí? O sea, el primer asiento que hacemos, quiere decir el aporte que realizaron los socios o el comerciante al momento de iniciar las actividades. Es decir, ¿qué tuvo que poner esa empresa o comerciante al momento de iniciar sus actividades? Y esta empresa nos cuenta, ¿sí? Nos dice que inició sus actividades el 1 de febrero del 2020 con dinero en efectivo por 100.000 pesos, ¿sí? Que es aportado por sus socios. Entonces, les voy a compartir la pantalla para que yo arme un Excel para que vayamos viendo cómo se resolvía. Esperen un cachito y vamos a ir completando. ¿Se ve ahí ya la pantalla? Sí. Sí, sí. Bien, entonces lo primero que colocábamos, fecha, 1 de febrero del 2020, o del 20, sí, que es lo mismo. Y nos decía, sí, este va a ser la operación 1, y nos decía que esta empresa, la empresa Corona, iniciaba sus actividades con dinero en efectivo por 100.000 pesos y que lo aportaban sus socios. Entonces ahí recordamos, ¿sí?, que mínimamente para hacer el registro yo necesitaba tener 2 cuentas, una que vaya en el debe y una que vaya en el haber, ¿sí? ¿Cómo tenían que ser el debe y el haber? Iguales. Igual, si el debe y el haber me tenía que dar exactamente lo mismo. Yo no podía tener 500.000 en el debe y 50.000 en el haber, ¿sí? Tenía que tener exactamente lo mismo. Entonces acá había 2 cuentas que iban a intervenir. Una iba en el debe y la otra iba en el haber. Entonces me dice lo siguiente el enunciado, que esta empresa, el aporte inicial, ¿sí?, lo hace en efectivo. ¿Cómo le decíamos al dinero en efectivo? Caja. Caja, exactamente. Bien. Y esa cuenta caja, ¿era una cuenta de activo, una cuenta de pasivo, una cuenta de patrimonio neto, resultado positivo o negativo? De activo. ¿Activo? Activo. Bien. Entonces tenemos caja, cuenta de activo que aumenta, ¿sí? Perdón, cuenta de activo. ¿Qué pasa con ese activo? ¿Aumenta o disminuye? O sea, ¿tenemos más o menos dinero para gastar? Si estamos aportando todos, entre todos, 100.000 pesos. Más. Más dinero para gastar. Entonces, ese activo, esa cuenta de activo, entonces va a aumentar. Y habíamos dicho, ¿sí? Por eso les pedí que en su carpeta tengan el cuadrito hecho, que según la partida doble, los activos, cuando aumentan, iban del lado del debe. Entonces, la primera cuenta que voy a anotar va a ser caja, ¿sí? Voy a aclarar que este activo está aumentando, por eso lo estoy anotando en el debe, ¿sí? Va a ser la cuenta número 1,
por eso lo anoto en la fila F de este lado, folio, que era el numerito que representaba la cuenta, y que en el debe va a haber 100.000. ¿Ya se puso 100? Sí, bien. Y la otra cuenta, ¿sí? Habíamos dicho que siempre que realizábamos el aporte inicial de la empresa o del comerciante, constituíamos lo que nosotros llamábamos capital, ¿sí? O el patrimonio neto. A esa segunda cuenta, siempre que hagamos el primer asiento que tenga que ver con el inventario inicial, ¿sí? Con el aporte inicial, lo vamos a llamar capital. Entonces vamos a poner del lado del haber, ¿sí? Vamos a poner que estaba en caja, ¿sí? Ese dinero, y conforma también lo que se llama el capital. Por eso va el A, capital. Capital era una cuenta y la única que vamos a conocer de patrimonio neto en este año. Patrimonio neto, cuando aumenta, va del lado del haber, ¿sí? Y voy a anotar el numerito del número que le corresponde, que en este caso sería el número 2, ¿sí? Porque caja era el número 1, capital era el número 2, y así con las cuentas que siguen. Lo voy a anotar del lado del haber porque la cuenta la anoté del lado del haber, ¿sí? O sea que el numerito va a ir en el folio del otro lado. Voy a colocar los 100.000 también. No puede haber, tiene que dar lo mismo el debe y el haber, ¿sí? Y lo último, ¿sí? Según, ¿sí? ¿Cuál es el documento que respalda esa operación? El que respalda siempre la primera operación que tiene que ver con el aporte se llama inventario inicial, porque es al inicio de las operaciones con lo que contaba esa empresa o comerciante. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Profe, Sí, ¿viste que están las dos Fs? sí. Bueno, yo cuando lo hice, creo que lo hice al revés, tipo, las del debe están en la derecha y la del haber en la izquierda. Bueno, ¿qué es lo que pusiste acá? Por ejemplo, acá en vez de poner caja, el 1 acá, ¿lo pusiste de este lado? Claro, Ah, bueno, es algo que puede pasar. Lo importante es que hayas puesto bien las cuentas, después las modificás y no hay problema. ¿Sí? Siempre la que va, como la del debe es la primera que se anota, por eso va en la primera columna. Es una cuestión ok, de, ok. de formalidad. Pero si pusiste bien las cuentas es un error muy chiquitito. ¿Sí? Ujú. Bien, continuamos con el asiento o el registro número 2. ¿Sí? Registro número 2 me decía, el 7 de febrero la empresa compra muebles para la oficina por 4.000 pesos y los paga en efectivo. ¿Sí? Bien, entonces ahí vamos a anotar primero la fecha, dijimos 7 de febrero, vamos a anotar la fecha primero, 7 de febrero del 2020. Es la operación número 2, y vamos a anotar, en este caso, dice que compramos muebles para oficina, ¿sí? Y lo pagamos en efectivo. Primero tengo que identificar, ¿qué es lo que yo estoy comprando? Muebles para oficina, ¿sí? Y, como le decía la contabilidad, todo lo que tenía que ver con los muebles para oficina, por ejemplo, los escritorios, las sillas. Inmuebles. No, a ver otra Muebles, vuelta. muebles y útiles. Muebles y útiles. Muebles y útiles. Ahí estamos más de acuerdo. Inmuebles, sí, que puede ser que se la confundan porque es muy parecida a la terminología. Inmuebles tenía que ver con todos los edificios, casas, locales, cocheras, ¿sí? Inmuebles y útiles con todo lo que yo podía trasladar de un lugar hacia el otro que le servía para usar a la empresa. Por ejemplo, una silla, ¿sí? Una mesa, un escritorio, vamos a decir, una mesita para apoyar la impresora, ¿sí? Todas esas cosas lo llamábamos muebles y útiles. Bien. Muebles y útiles era una cuenta de qué categoría: activo, pasivo, patrimonio neto. ¿Se acuerdan? Activo. ¿No escuché? Activo. Activo. Bien, Marina. Activo, entonces. Si yo voy a comprar
muebles y útiles. Y estamos analizando, esto es lo que yo quiero que entiendan, que estamos analizando la cuenta muebles y útiles. Si yo voy a comprar muebles para la oficina, ¿voy a tener más o menos muebles? Más. Más. Entonces, ¿qué va a pasar con ese activo? Va a aumentar. Cuando los activos aumentan, ¿sí? Los vamos a anotar en el deber. Muebles y útiles, como es tan larga la palabra, lo podemos escribir así. Muebles y útiles, y es su abreviatura. Y decimos activo que aumenta, ¿sí? Y en este caso lo compramos por 4.000 pesos. Lo vamos a anotar en el deber. Ahora, ¿qué número de cuenta va a ser muebles y útiles? Teníamos caja 1, capital 2, muebles y útiles, ¿qué número va a ser? 3. 3, exactamente. Número 3, sí, porque hasta el momento no nos había aparecido. Y dice que estos muebles que nosotros compramos los pagamos en efectivo, ¿sí? Si los pagamos en efectivo, ¿cómo le decíamos al efectivo? Caja. 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 Entonces, ¿qué va a pasar con esa caja? Si yo fui y saqué 4.000 pesos de esos que tenía al principio, tenía 100 al principio, ¿no? Que habíamos aportado entre todos, ¿sí? En esta empresa, y voy y saco 4.000 pesos. ¿Voy a tener más o menos caja? Menos. Menos. Y acá atentí con esto. Dijimos que los activos cuando aumentan van del lado del debe. Los activos cuando disminuyen van a ir del lado del haber. Entonces, como la caja, que es una cuenta de activos, en este caso está disminuyendo porque yo fui y gasté dinero de la caja, cuando vaya a fijarme cuánto tengo en la caja voy a tener 4.000 pesos menos porque me compré un escritorio, supongamos, ¿sí? Va a ir del lado del haber. Entonces, en este caso, caja va a ir del lado del haber. ¿Y qué número le va a corresponder a la cuenta caja en su folio o en su numeración? 4. 4. ¿Seguros? 1. 1. ¿Por qué? Porque ya está arriba. Porque ya lo usamos, ¿sí? Acá, acá ya apareció. Entonces, cada vez que aparece la cuenta, repite su mismo número. Acá caja ya apareció, si no es otra caja, es la misma caja. Yo estoy sacando dinero de la misma caja. Entonces, la cuenta caja va a ir el número 1. ¿Me interesa a mí si está en el debe o está en el haber para cambiarle el número? O sea, digo, acá está en el debe le pongo 1, pero acá como está en el haber le pongo 4. No. Le pongo 1 en ambos casos, ya sea que aparece en el debe o que aparece en el haber. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Y acá me cuenta también, ¿sí?, que esto fue una compra. Entonces, la operación que respalda esta compra de muebles para la oficina es la factura original, ¿sí? Siempre que nosotros realizamos una compra, nos quedamos con el original, ¿sí? Por eso dice según factura original. Bien, y vamos al último, ¿sí? Que el último decía, la empresa compra un auto por 40.000 y lo abona en efectivo, el día 10 de febrero. Bien, vamos a colocar la fecha, 10 de febrero del año 2020. Bien, estamos hasta ahí. Dice que compra un auto, ¿sí?, y lo va a abonar en efectivo. Bien, si compramos un auto, ¿cómo le decía la contabilidad? Los autos, camiones, camioneta, bicicleta, motor. Rodados. Rodados, exactamente. Bien, entonces, rodados. Era una cuenta de activo, pasivo, patrimonio neto, resultado positivo, negativo. Activo. Activo. Bien. Si yo me fui y me compré un auto, voy a tener más o menos activo. Estoy analizando la cuenta rodados. Más. Más. Entonces va a ir en el lado del debe. Entonces, rodados. Profe, Sí. pero no es la tercera cuenta. ¿Como la tercera cuenta? Claro, tenés que poner el 3. ¿El 3 y cuál era? cuenta Recién lo abajo. vimos. Muebles y útiles era el 3. O sea que rodado va a ser el número No, 4. No, digo de abajo. operación. Ay, perdón. Tienen razón. Son unas genias. Ahí está. Ahí estamos. Rodados.
Pensé que me decías el folio. Rodados, entonces, activo, que aumenta. Gracias por la aclaración. Bien, y lo pagamos en efectivo, dice. Esperen que acá me olvidé la. Y lo pagamos en efectivo. ¿Qué cuenta iría? Si lo pagamos en Caja. efectivo. Caja. Entonces, caja. ¿Y qué va a pasar con esa caja? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Disminuir. Disminuir. Activo que disminuye. Bien. Y coloco los 4.000. 4.000 en el debe para rodados porque aumentan en el debe y 4.000, no, perdón, 4.000 no eran 40.000. Y 40.000 en el haber, ¿sí? Porque disminuye la caja. Como también estoy realizando una compra, ¿sí? Le vamos a poner factura original, podría ir también transferencia en donde realizamos la compra del vehículo, demás, pero como es una compra, lo vamos a dejar como factura original. Bien, ¿qué número le va a corresponder ahora sí a rodados? 4. 4. ¿Y a caja, que es la misma caja que en las operaciones anteriores? 1. Bien. Cuando termino el libro diario, vamos a suponer que estas son las 3 operaciones que realizó esta empresa, ¿sí? Al final voy a colocar total y voy a poner del lado del debe total y del lado del haber. ¿Sí? Yo lo voy a hacer acá con el autosuma. Ustedes lo hacen con... Lo pueden hacer en Excel también en casa, ¿sí? Así aplican. Después todos los otros los vamos a hacer en el taller, ¿sí? Pero para que ustedes vayan viendo cómo funciona. Vamos a sumar. ¿Sí? Vamos a sumar el debe, vamos a sumar el haber. Ahí estamos. Y fíjense, el debe y el haber, sí que era una pregunta que me hacía Martina ayer, por el Classroom, no le respondí ayer. El debe y el haber me tienen que dar lo mismo, ¿sí? Hasta el momento nosotros vamos a ver que van a aparecer como mínimo 2 cuentas. ¿Pueden aparecer más cuentas? ¿Sí? ¿Puede haber más cuentas del lado del debe que del lado del haber o del haber que del lado del debe? Sí, pueden existir, pero la única condición que deben cumplir es que en tanto el debe y el haber me tienen que dar exactamente lo mismo. Si eso no se lo tienen que olvidar de acá, hasta que terminen el sexto y se siguen estudiando, el debe y el haber me tienen que dar exactamente lo mismo. Bien. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Sí. Genial. Vamos a pensar, yo lo voy a hacer acá abajo, ¿sí? Unos ejemplos, pero vamos a pensar otros ejemplos como si hiciéramos otras operaciones, ¿sí? Vamos a pensar ahora, por ejemplo, que esta empresa, ¿sí? El 12, lo voy a anotar acá para que más o menos ustedes lo vean, el 12 de febrero, ¿sí? Del 2020, compra, vayan pensando las cuentas mientras voy anotando, bienes, por eso les pedía el plan de cuentas de bienes destinados a la venta por pesos, vamos a poner 7.000. Los abona con... Bien, pensemos en esta. Un cachito, voy a mover la pantalla. Dice que compra bienes que va a destinar a la venta, ¿sí? Bienes que va a destinar a la venta y los abona con un pagaré. Ahí tenemos 2 cuentas nuevas, ¿sí? ¿Cómo se llamaba a todo lo que nosotros nos íbamos a dedicar a vender? ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo creo que les había dado el ejemplo de las carteras? ¿Sí? Si yo me dedico a vender carteras, ¿sí? Mi comercio es vender carteras, a eso como yo lo llamaba. ¿Se acuerdan? Todo lo que yo iba a vender. Por ejemplo, si me dedicaba a vender
cosas de kiosco, ¿sí? Cuando iba a comprar al mayorista, yo tenía que ir a comprar eso que iba a vender, ¿sí? Y le daba un nombre a todo lo que yo iba a destinar a la venta. ¿Cómo se llamaban? Mercadería. Mercaderías, exactamente. Entonces ahí tenemos una cuenta, ¿sí? Fui a comprar mercaderías, pero no lo pagué en efectivo como hasta el momento, sino que lo aboné con un pagaré, ¿sí? ¿Se acuerdan que el pagaré era un compromiso entre el comprador y el vendedor por medio de este documento, ¿sí? Que me decía que no se lo podía pagar en el momento, sino que se lo iba a pagar un poquito más adelante. Y cuando yo hacía un pagaré, ¿sí? Y les doy una pista ahí, si yo hacía un pagaré es algo que yo voy a tener que pagar, como dice la cuenta. ¿Cómo le decíamos a esa cuenta, ¿sí? Que representaba los pagaré que yo había hecho, ¿sí? Y que yo lo tenía que pagar en algún momento, o sea que un activo no era. Piensen. Documentos a pagar. Exactamente. Entonces tenemos dos cuentas, mercaderías por un lado y documentos a pagar por el otro. Bien, ahora pensemos otra cosa. De las dos cuentas, ¿cuál creen que va a ir en el debe? Pensamos. Está más compleja el ejercicio, por eso quería que lo hagamos todos juntos. ¿Mercadería? Mercaderías. ¿Por qué va a ir en el debe mercaderías? Porque es algo que tiene que pagar. No sé. No, a ver. Porque el activo es positivo. Bien, ahí vamos por ahí. Entonces, mercaderías va a ir en el debe, ¿sí? Mercaderías, primero que no es algo que tiene que pagar aún, sino que es algo que está obteniendo. Entonces va a tener más mercaderías. Como tiene más mercaderías y mercaderías en una cuenta de activo, va a ir en el debe. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces vamos a poner la fecha, supongamos. Sí. Yo acá le puse total para que vean cómo se suma, ¿sí? Pero vamos a suponer que seguimos en el mismo ejercicio, para que ustedes vean cómo se hace este ejercicio. Si les pongo acá abajo, vamos a suponer, vamos a borrar esto, vamos a suponer que seguimos dentro de la misma operación. Entonces esta va a ser la operación número 4, supongamos, ¿sí? Entonces acá va a ir el número 4. Entonces dijimos, mercaderías va a ir en el debe. ¿Por qué? Porque es un activo que aumenta. Quiere decir que yo estoy comprando mayor cantidad de mercadería. Tengo más cantidad de mercadería. Fui al mayorista, por ejemplo, porque tenía que comprar chocolatines para vender, y ahora tengo muchos más chocolatines porque fui y los compré, ¿sí? Estoy analizando por un lado una cuenta que es mercaderías y después vamos a ver qué pasa con el documento. Mercaderías, ¿qué número sería? En este caso los 7.000 van a ir en el debe. ¿Qué número sería de numeración si continúo con esto? 1. 5. No, 5. 5, perfecto, ahí estamos. Seguimos con el mismo libro. Y la otra cuenta dijimos que era documentos a pagar. ¿Documentos a pagar en una cuenta de qué? ¿De qué categoría? ¿Activo, pasivo, patrimonio neto, resultado positivo o negativo? Pasivo. Pasivo. Pasivo, ¿sí? Ahí se escuchó una voz masculina que salió del más allá. Pasivo, ¿sí? Todo lo que sea a pagar, por ejemplo, documentos a pagar, sueldos a pagar, todo lo que sea, siempre que sea a pagar, va a representar un pasivo. Bien. ¿Y qué va a pasar con este pasivo? Yo voy a tener más pagarés que pagar, porque obviamente hice el pagaré, o sea, más deudas, o voy a tener menos deudas si lo tengo que pagar. Todavía no lo pagué. Más. Más. Entonces, los pasivos, recordamos partida doble, cuando aumentan, van del lado del haber. Entonces, por eso va a ir este pasivo del lado del haber. Bien. Y según, como también realizo una compra, factura original. ¿Sí? ¿Y documentos a pagar qué número sería? 6. 6, numeración. Bien. Cosas que tengo que tener en cuenta. Le voy a dejar este ejercicio para que lo asimile. Cosas que tengo que tener en cuenta.
Les voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Sí? Quería que veamos uno con pasivo, porque los otros eran todos con activo. Primera cuestión, lo que tengo que analizar y leer es el enunciado. ¿Sí? Analizo el enunciado y me fijo, primero, cuáles creo que son las cuentas que intervienen. Por ejemplo, en este caso analizamos que la cuenta era mercaderías y documentos a pagar. Una vez que ya tengo eso realizado, me fijo. La cuenta mercaderías es una cuenta de activo, pasivo, patrimonio neto, resultado positivo o negativo. Analizo qué categoría es. Lo mismo con la de documentos a pagar. Una vez que ya realice eso, digo, a ver, mercaderías, ¿es una cuenta de activo? Ya sé que es una cuenta de activo. ¿Qué está pasando con este activo? ¿Estoy teniendo más o menos activo? Y ahí depende de dónde lo voy a colocar. Si lo voy a colocar en el debe o lo voy a colocar en la ver. La ayuda a memoria que tienen, ¿sí?, para ir aprendiendo el plan de cuentas es la siguiente. Plan de cuentas donde fuimos haciendo, detallando a qué se refería cada uno de esas categorías, y el cuadrito de partida doble. Entonces, siempre que vayan a hacer un asiento o un registro, se tienen en la mano el plan de cuentas y el cuadrito que vimos la clase pasada, partida doble, que era ese que decía el activo cuando aumentaban el debe, el activo cuando disminuyeban el haber, el pasivo cuando disminuyeban el debe, el pasivo cuando aumentaban el haber, ¿sí? Ese cuadrito me estoy refiriendo, el último que copiaron del PDF, ¿sí?, de la clase anterior. Entonces, siempre que vayan a hacer un asiento, leen, ¿sí? Puede pasar que se equivoquen, obviamente. ¿Por qué? Porque las cuentas son muchas, ¿sí? Porque es algo nuevo y distinto, pero tómenlo con calma, porque aprendiendo, vamos a ir aprendiendo a partir de también los errores o de corregir los errores. Y por eso preferí hoy que hiciéramos todos juntos el trabajo de acá en el Zoom, ¿sí? Aquel que ya lo entregó y dice, yo hice todo genial, buenísimo, después la profe le va a enviar la corrección, ¿sí? Aquel que lo entregó y lo hizo mal porque se equivocó, ¿sí?, también lo que puede hacer es volver a entregarlo, y aquel que no lo entregó, ¿sí?, también lo manda para saber que la profe que al menos participó en la clase, ¿sí?, y que estuvo presente, y también y que también, obviamente, y realizó la actividad, ¿sí? Y les voy a dejar, como la semana pasada decimos activo y ahora repasamos activo, con cuentas que tengan que ver con movimiento de activo, les voy a dejar, además de alguna de activo, así como les dejé la semana pasada, alguna que tenga que ver con pasivo, ¿sí? Recordamos que las cuentas que usamos de pasivo son, por ejemplo, documentos a pagar, proveedores, acreedores varios, y también usamos sueldos a pagar, por ejemplo. Eran las cuentas más utilizadas que teníamos en este año. La semana siguiente quizás le sumemos alguna de resultados. Por ahora solamente movimientos con activo, pasivo y patrimonio. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entendieron por ahí las dudas que tuvieron al momento de realizar el ejercicio? No, profe, yo no tengo ninguna duda. ¿No? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que recién se desayuna, que estamos con el libro diario? Dice, profe, la verdad que no entiendo mucho. ¿No? Está medio dormido a esta hora de la mañana, me parece. Bien, mientras van pensando, a ver si tienen alguna pregunta o alguna duda, recordarles, sí, que, un cachito, recordarles que estamos con el tema de la organización del acto. Quería saber cómo estaban con ese punto, porque la profe Brenda me dijo que habló con ustedes y que les asignó una tarea. El acto es el 10 de septiembre, o sea, no quedan nada más que 10 días, y quería saber cómo estaban con ese tema. ¿Se habían subido alguna actividad? Perdón, ¿se habían subido algún video al Classroom? Yo creo que vamos mal, A ver, ¿por qué, porque Agus? tenemos muy pocas
reacciones de profesores, Ujú. porque, viste, hacíamos eso de las reacciones y son malísimas porque ninguno reacciona, o Ajá. dicen gracias y ya está. Y después tenemos Bien. que hacer la actividad y no hicimos nada todavía. Bueno. Así que para mí vamos mal. Bueno, lo que yo pensaba, sí, es que por ahí ustedes, quizás los profes que tienen son poquitos, ¿sí? Por ahí le podrían pedir a alguno que conozca a alguno de los chicos de quinto o alguno de los chicos de sexto que haga lo mismo, ¿sí? Con alguno de sus profes, porque por ejemplo, hay profes de quinto que ustedes no los conocen, ¿sí? Y hay profes de sexto que ustedes tampoco los conocen. Entonces estaría bueno que si ellos también les pueden mandar un videito de la reacción, así como van sumando también, porque obviamente, por ejemplo, a la profe Brenda, a mí, a el profe Luis, y ya nos descartaron porque ya nosotros ya sabemos del tema del acto, pero podrían pedirle ayuda a alguno de los chicos de sexto o a alguno de los chicos de quinto que graben la reacción de alguno de los profes que tienen, ¿sí? De quinto y de sexto, que por ahí ustedes no los conocen, pero también estaría bueno. Así que esa es la idea que yo les doy. Obviamente que estamos todos cansados, y yo lo entiendo, lo súper comprendo, pero bueno, también es algo que nos toca realizar como equipo, ¿sí? De trabajo, por eso también les pedimos la ayuda a ustedes, pese a que a nosotros después nos toca darle forma a todo eso, no es que la profe va a estar haciendo la plancha, sino que le tenemos que dar una forma, entre comillas, formal, ¿sí? A esta cuestión, pero por eso les pedíamos la colaboración de ustedes, ¿sí? Así que vamos a estar ahí esperando. Ustedes, igual lo que estuvieron grabando, envíenlo, así al menos tenemos alguna de las reacciones como para ir haciendo eh, una lista de lo que ya estuvieron enviando, ¿sí? De lo que estuvieron haciendo, mándenlo a la tarea de la profe Brenda, así podemos ver cómo vamos a ir armando esta cuestión, ¿sí? Me acordé recién de que nos habíamos dividido en grupos Ujú. de 7 o 6 personas, no me acuerdo, y Sí. teníamos que hacer un juego. Así Ajá. que Bueno. no sé si algún grupo hizo algo. Ajá. Bueno, eso también era para el acto. Claro, y hacíamos un juego y después elegíamos 4 juegos y los hacíamos en el acto. Ah, bueno. Bueno, ahí también tienen para pensar. No, eso tampoco lo hicieron todavía, se ve. Por la participación parece que no lo hicieron todavía. Pero bueno, gracias, Agus, por ponerme un poco ahí al tanto de qué es lo que tenían pensado y planificado, ¿sí? Sí, de nada. Bueno, y espero que le pongan un poquito de onda a este acto del Día del Maestro. Nosotros vamos a estar del otro lado tratando de darle forma a que salga lo mejor que se pueda, ¿sí? Pero necesitamos obviamente del aporte y de la participación de cada uno de ustedes, así como también, bueno, obviamente que no son los únicos que están trabajando, también ya hablamos con los chicos de Naturales, así que bueno, nos toca como cuartos hacer esta cuestión del acto. Así que bueno. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Profe, de mi parte no. Bueno, otra aclaración. La semana pasada yo les subí una lista, ¿sí? De personas que debían o algún trabajo, ¿sí? O algunos trabajos, o todos los trabajos, ¿sí? O también tenían una cuestión en que tenían que realizar algunas modificaciones, ¿sí? En el caso de haber realizado alguna modificación, ¿sí? Me escriben también por el tablón, así yo ya sé, me ponen, profe, ya realicé mis modificaciones y yo vuelvo a esa tarea y a ese alumno que sí que tenía que hacer modificaciones. Les recuerdo también, sí, que la semana próxima, durante esta semana, sí, ya vamos a empezar a elaborar los informes de la segunda valoración, entonces es importante también la entrega de los trabajos que tienen alguna corrección que hacer,
o si vienen con alguna demora, ¿sí? Así que revisen las notificaciones. Yo tanto en SIC como en el taller ya les envié las devoluciones y correcciones a todos, ¿sí? Así que revisen notificaciones para ver si tienen que hacer alguna modificación, ¿sí? O en algunos casos, alguno que adeude alguna de las tareas, ¿sí? Así que revisen, ¿sí? Si tienen alguna duda o alguna pregunta, también me escriben, ¿sí? Y si ya actualizaron toda su situación, por ejemplo, completaron todos los trabajos o modificaron aquellas cosas que necesitaban modificar, ¿sí? Me pueden escribir por el tablón, profe, ya modifiqué, o en el comentario de la lista que yo dejé de los que debían modificar o debían trabajo, ¿sí? Entonces la profe directamente va a buscarlos al librito de calificaciones que hay en el Classroom y voy directamente a ese alumno, ¿sí? Así es más fácil. Por ejemplo, me dice Tomás, profe, ya corregí los trabajos, listo, entonces yo voy a buscar Tomás, busco los trabajos que tenía que modificar y le hago la devolución. Si no, tendría que volver a pasar por todos los que tenían que modificar trabajos, ¿sí? O que adeudaban trabajos por todos los trabajos desde abril para poder ver si realizaron alguna modificación, ¿sí? Así que bueno, esas aclaraciones, sobre todo espero el tema del acto, ¿sí? Mañana, quizás, les voy a avisar después, voy a hablar con el profe Néstor, nos veamos en el taller, ¿sí? Así que bueno, esas cuestiones, así más técnicas, y sobre todo esperando el tema del acto para ir solucionando este tema del Día del Maestro. Hola Lu, buen día. Ya estábamos que casi nos íbamos. Ah, sí, seguro va a entrar Laura, que les quería decir unas cositas a los chicos. Ah, bueno, dale. Si Ay, se poquito. llega a cortar, nos volvemos a conectar, ¿sabes? Ah, bueno. Por si se llega a cortar. ¿Vos le pasaste la dirección a Laura? Sí, sí. Ah, bueno. Entonces esperamos un... Chicos, ¿ustedes después de esta clase tienen alguna otra? Creo que no, o no nos avisaron nada todavía. Hoy no. Ah, ok. Bueno. Tenemos inglés, creo. Creo que tienen inglés. A ver si se suma Lau. Más o menos menos 20, dijo le dije que se sume, que eran los últimos minutos. Igual si se llega a cortar, chicos, volvemos al mismo link, ¿sí? Pues está ahí que en cualquier momento se corta.